a todo el equipo a poder entender muchísimo más los principios con respecto al ministerio y a lo que es la iglesia, equipos, voluntarios, ¿ok? Así que vamos a comenzar y voy a estar hablando un poco acerca de lo que es la iglesia, ¿ok? Entonces, vamos a lo básico, a lo simple, para poder tener una idea con respecto a, a la iglesia, con respecto a la comunidad, con respecto al mensaje que debemos de predicar y con respecto a la cultura que debemos de reflejar, ¿ok? Así es que empezamos esto. La iglesia, ¿ok? Aquí traté de encontrar una iglesia cristiana, pero siempre hay una iglesia por ahí de todo tipo, pero esta es creo la más cercana a nuestra iglesia, ¿ok? Aunque yo sé que ninguno tiene este tipo de forma, pero igual es la iglesia, ¿ok? La palabra iglesia viene del griego eclesia o eclesía, ¿ok? Y esto significa los que han sido llamados, ¿ok? Reunión, congregación de los que han sido llamados. Y esta particularidad, esta forma como se utiliza esta palabra, a un montón de gente como que nos hace sentir muy identificados. Porque creo que todos los que estamos aquí y todas las personas que van a la iglesia han sido llamados, ¿ok? Ah, Ahora también hay que entender que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y eso es importante saber, que no es tanto que Dios escoja, sino que tú al aceptar el llamado de Dios sobre tu vida, te conviertes en un escogido. ¿Ok? Eso ya termina siendo súper trascendente con respecto a el hecho que Dios llama a todos, pero tú decides ser escogido por Dios. ¿Ok? Entonces, es bien bonito el tema del llamado. ¿Ok? Entonces, vamos a ir un poquito acerca de llamados. ¿Ok? ¿Quiénes son los llamados? Los llamados, igual, son los que tienen un propósito. ¿Ok? Si tú tienes un propósito es porque eres llamado. Dios te llamó, entonces tu vida tiene un significado, tiene un propósito más grande que tú mismo. Es Dios aquel que te escogió a ti. Es por eso que en el libro de Efesios dice que tú y yo somos la obra maestra de Dios, creados de nuevo en Cristo Jesús para hacer las obras que Él diseñó para nosotros tiempo atrás. Entonces, es súper importante que tú entiendas que Dios te llama, lo que requiere que hay un propósito más grande en tu vida. Pero esto significa que si vamos a unir estos dos conceptos, son los que son llamados a trabajar con un propósito. Entonces, muchos creen que la iglesia es un lugar de santos, ¿ok? Un lugar donde debería de existir santidad, una atmósfera espiritual de gloria, ¿no? Pero, ¿sabes? La iglesia no termina siendo esa idea es mucho más del hombre, porque pensamos o nos equivocamos en el concepto de que ser llamado, ser santo, tiene que ver con una cualidad de pureza, un tema de integridad, ¿no? Cuando en realidad el único santo es Dios y lo único que hace es separarnos para un trabajo. Es más, la palabra santo es la palabra separado, apartado para, lo que significa en que tú y yo estamos siendo apartados y separados para un trabajo determinado. Entonces, si unimos todos los conceptos, todos los cabos que están ahí, todas las ideas sueltas que acabo de decir, la iglesia es la reunión, la congregación de aquellos que tenemos un propósito y un trabajo. No es un lugar de status quo, no es un lugar donde solamente estamos unos cuantos, sino es un lugar donde encuentras tu propósito. ¿Ok? Acá hay un verso que quisiera leerlos, que, 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 eh, que quisiera leer.
Está en el Salmo 92, versículo 13. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Dice, plantados, esta parte está resaltado adrede, en la casa del Señor florecerán en los atrios de nuestro Señor. En otra versión dice, plantados en la casa del Señor, tu vida florecerá. ¿Ok? Entonces Dios ha diseñado un lugar, un espacio, para que uno encuentre su propósito, para que allí sea el lugar donde tu vida florezca, para que tú puedas florecer en la vida. Yo sé que muchos de ustedes tienen profesiones y conozco personas que ejercen profesiones ah, de mucho éxito, ¿ok? Pueden ser empresarios, pueden ser gerentes generales y todo lo demás. Pero a pesar de que tú ejerzas una profesión o tengas un trabajo, quiero decirte que el lugar donde tu vida florece, el lugar donde tú encuentras un propósito, es cuando tú estás plantado en su casa. Cuando tú estás plantado en su casa, es ahí donde todo florece en tu vida. Conozco muchas personas que trabajan y que básicamente están esperando la hora de salida. Están con la tarjeta ahí para marcar su salida. Porque no es algo que los llene, no es algo que los consume, simplemente es algo que hacen. Pero cuando uno llega a la iglesia, las horas como que se pasan volando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque básicamente encontrarse un lugar que te da significado, un lugar que te da propósito, un lugar donde has descubierto no qué es lo que haces, sino quién eres. Entonces, la Biblia dice bien claro que la iglesia, esta casa del Señor, tiene esta, vamos a decir, esta cualidad de hacer florecer a las personas. ¿Ok? Es ahí donde encontramos nuestro propósito. Es ahí donde muchos de nosotros hemos encontrado salvación. Es ahí donde hemos podido ser tocados por Él y nuestra vida ha cambiado. Estoy dando toda la idea, el concepto de la iglesia, para que todos entendamos realmente qué es la iglesia. ¿Ok? La iglesia es el lugar donde tu vida encuentra propósito. Esto ya lo dije hace un momento. Dios quiere que tu vida florezca y que sea de gran impacto en comunidad. No en la comunidad, que también es un propósito, sino que mira, no solamente Dios quiere que tu vida florezca, ¿no? Ese Salmo 92 dice, plantados en la casa del Señor, tu vida florecerá como la palmera. Y es así como estamos hablando de una planta, de un árbol que florece. Juntos no somos un árbol plantado, juntos somos un bosque. Cuando tú ves un árbol plantado, un árbol solamente puede dar fruto a un grupo de personas, probablemente solamente a una familia. Pero cuando ves un grupo de árboles, estás hablando de un bosque. Y un bosque no alimenta a una familia, un bosque puede alimentar a una ciudad entera. La iglesia es un bosque donde nosotros hemos encontrado propósito, donde hemos encontrado significado, donde estamos floreciendo y juntos podemos hacer un gran impacto a la sociedad, a la comunidad donde vivimos. Entonces, sí hay un impacto juntos, claro. Hay mucha gente que no quiere estar en la iglesia o simplemente no le encuentra el sentido a la iglesia. Dios instituyó la iglesia. Es más, Cristo murió por ella y va a regresar por ella. Entonces, el plan de Dios siempre fue, después de la salvación, que tengas esta gran revelación de que Dios sea tu Salvador. La segunda gran revelación es que tú puedas tener la revelación de su casa, de la iglesia. Ahora te voy a dar unas cuantas cosas de lo que no es la iglesia, ¿ok? Espero que hoy día hayas orado y te hayas tomado un buen café
porque probablemente algunos conceptos son un poco son un poco directos con respecto a la iglesia. Y quizás no es nada personal, pero es algo que a veces, lamentablemente, la iglesia se ha convertido. Voy a darte unos cuantos ejemplos. La iglesia no es la reunión de los santos sin fallas, ni de religiosos intachables. Esa no es la iglesia. Lamentablemente, la iglesia, muchas iglesias a nivel global, se han convertido en esta clase de iglesias, ¿verdad? Estas iglesias que pueden tener letreros o pueden tener un montón de cosas como diciendo santidad a Jehová y todas esas cosas como recreando un templo judío, pero quiero que entiendas que eso no es realidad. Dios no es como los seres humanos en el Antiguo Testamento. Cuando una persona tocaba a una persona impura, la impureza manchaba la santidad y convertía las cosas en impuras. Es más, hay un montón de leyes en la Biblia acerca de eso. No toques a un animal muerto, no toques a una mujer cuando está menstruando, no toques a un montón de cosas. O sea, no había forma como podías, o sea, tú siendo santo, no podías tocar nada inmundo porque lo inmundo era más poderoso que la santidad. Entonces, como que se convertía una cosa en otra. Me dicen que hay una persona más que tengo que aceptar. Un segundito. Voy a aceptar. Ok. Sí, creo que hay alguien más que tengo que aceptar. Muy bien. Silvia. Ahí está. Ok. Entonces, lo inmundo contaminaba a lo santo. Pero todo cambió cuando vino Cristo a esta tierra, siendo realmente la persona más santa de todas las personas santas. Él, siendo santo, tocaba lo inmundo. Siendo santo, él tocaba a la gente enferma, sanaba leprosos. Y sabes, a pesar de que él siendo santo, tocaba lo inmundo no lo volvía a él inmundo. Es por eso que la iglesia es un lugar que representa a Cristo. Esta no es nuestra iglesia, es su iglesia. Acá vienen su forma, su modo, sus estilos, no nuestras preferencias, no lo que nos gusta a nosotros. Tiene que ver con lo que Él hace, con lo que Él haría si estuviese aquí. Y Jesús siempre tocaba lo inmundo. ¿Mm? Y no significa que ahora la iglesia tenga que traer lo inmundo, ¿no? No, sino estoy hablando de un cambio de manera de pensar. No es una iglesia de santos sin fallas, ni de religiosos intachables. La iglesia es un hospital para gente enferma. No es un club para gente que no tiene, o sea, que simplemente cree que juntos se van a ir al cielo, todos abrazaditos. No, no, hay mucho que hacer por delante. La iglesia debe ser un lugar donde el pecador tenga un espacio. No donde el pecado tenga un espacio, sino donde el pecador tenga un lugar, donde tenga un espacio preparado para él. No solamente una frase que diga bienvenido a casa o decir bienvenido tal como tú eres. No, hablo mucho más que solamente unas cuantas letras ahí pegadas en un letrero. Hablo acerca de que sienta que hay un espacio para él, que hay un lugar donde él pueda sentirse que encaja. Es por eso que digo, no es un lugar de santos ni de religiosos. Es un lugar donde el pecador puede encontrar un lugar. No sé si a veces ha llegado alguien que, eh, digamos, a la iglesia y que todo el mundo lo mira raro, como llegó la chusma, llegó el leproso, llegó esto, llegó aquello. Yo recuerdo hace muchísimos años, en la iglesia donde yo estaba, en Perú,
eh, llegó un tiempo en que gente de la farándula del Perú empezó a llegar a la iglesia. Nunca voy a olvidar que mucha gente de la iglesia se sintió ofendida cuando empezaron a llegar vedettes, empezaron a llegar gente de la farándula, ¿no? ¿Sabes? Era tan triste que muchos de ellos se acercaron a mi pastor para decirle, hey, ¿por qué no haces algo? Mira esta gente que ha posado desnuda o que ha hecho esta película o que ha hecho esto, el otro. No deberías de aceptarla en la iglesia. Eso nos incomoda, le dijeron al pastor de mi iglesia. En ese tiempo, bueno, hasta ahora, mi iglesia está construida al frente del Templo de los Testigos de Jehová en Perú, o sea, el centro, el templo más grande de los Testigos de Jehová en Perú. ¿Sabes qué le dijo mi pastor? Dijo, si esta iglesia te incomoda, si que lo que hago te incomoda, tienes una iglesia al frente donde congregar. O sea, así de directo, mi pastor. Tienes una iglesia ahí al frente donde congregar. Porque la iglesia no es un lugar para gente perfecta. La iglesia no debe llegar nunca a esa perfección ni a esa santidad donde un pecador no encuentre un lugar. Si es así, esa iglesia ya no es la iglesia. Ten cuidado. La iglesia no tiene que ver con edificios o estructuras. ¿Mm? Muchos decimos, no, la iglesia, vamos a invertir todo a la iglesia y vamos a sacrificar todo por el local de la iglesia, por esto, por aquello. Y sabes, la iglesia no es eso. La iglesia es más que un edificio. ¿O acaso la pandemia no nos ha enseñado un poquito? La pandemia no nos ha dado una cátedra de lo que realmente es la iglesia. La iglesia no tiene que ver con un local, la iglesia tiene que ver con lo que representamos. ¿Mm? Jesús, la esperanza del mundo. La iglesia es estar en el lugar que se requiere que estemos, no en un lugar santo, donde creemos que solamente ahí ocurre lo milagroso y lo extraordinario. La iglesia es mucho más que un local. La iglesia es representar a Cristo en el lugar y en el momento que se requiera y se necesite. Tú no, aunque también hay algunos que tienen ideas, no, yo soy la iglesia, ¿no? Camino así, por eso que no congrego, porque yo soy la iglesia. Bueno, hay algunos que han nacido para ser llaneros solitarios, pero eso no tiene que ver nada con la institución de la iglesia. La iglesia no es la institución del hombre, no es el plan de un pastor o un líder hacerse millonario. Es más, uh, tengo 23 años de ser pastor y no soy millonario. ¿Cómo gustaría que esto fuera real? Pero eso no es verdad. Esta es una vida de sacrificios, una vida de entrega, una vida de siempre estar pensando en los demás. Al menos así debería de ser. Un pastor siempre tiene que oler a oveja, ¿verdad? No tiene que estar buscando nada más que eso. Y, y es por eso que quiero cambiar un poco la idea con respecto a esto. La iglesia tiene que ver con vidas reales. La iglesia tiene que ver con la gente. Mira esta parte. La iglesia tiene que ver con vidas reales. En la iglesia tiene que ver autenticidad, no hipocresía. ¿Mm? Tiene que haber gente real, un cristianismo real, atractivo, un cristianismo que te lleve a conocer a Dios de una manera personal, no de una manera imposible. Hay gente que se cree tan espiritual y comunica el evangelio tan imposible para que una persona a pie, un pecador, se pueda salvar. ¿Mm? ¿Sabes? La iglesia debe ser una familia amorosa, dispuesta a extender la gracia y el amor de Jesús a los demás. Una familia es una iglesia. Así debería de ser. Un lugar donde tú puedas llamar casa.
Un lugar donde puedas decir, esta es mi familia. Un lugar donde te reciban con brazos abiertos, sin importar mi vida, mi pasado, mi trasfondo, sin importar si ayer me metí una amanecida, me acosté con un hombre, si es que he hecho algo que está totalmente vetado por la religiosidad. Siempre tienes que estar dispuesto a extender la gracia y el amor de Jesús a los demás. No sé por qué la iglesia se ofende tanto. No sé por qué la santidad de muchos se remueve en su vida. Jesús nunca se escandalizó por el pecado. Nunca. Nunca, nunca se sonrojó. Nunca lo, lo puso furioso. Lo que sí lo puso furioso fue la religión. Si quieres decir, o sea, él nunca tuvo problema con los pecadores, tuvo problema con los religiosos. Él sí va a ir en contra del status quo de la religión y la falsedad en la iglesia, pero nunca va a ir en contra de la gente pecadora. Así que tener mucho cuidado con respecto a esto, con respecto a la iglesia. Es más, yo creo que Pablo, um, es increíble, Pablo, creo que es en Corintios, donde él está hablando, y habla acerca de la gente que no va a entrar al reino de los cielos, y empieza a decir un montón de cosas. No entrará por esto, y empieza a dar un montón de cosas, ¿no? Ninguno que se acuesta con hombre, y ni esto, ni el avaro, y el fornicario, y el adúltero, y tan, ¿no? Y parece que la gente le malentiende, y después y él dice, hey, pero por si acaso, no estoy hablando de los que no conocen a Dios, sino de ustedes que vienen a la iglesia, porque yo no puedo juzgar al mundo. Imagínate, Pablo, mucha gente agarra esos versos, es que no saben nada de Biblia, pues lamentablemente hay muchos pastores que no saben nada de Biblia y creen que pueden agarrar esos versos, que creen que tienen derecho para poder juzgar a este mundo, cuando esos versos están para ellos y para la iglesia, no están para el mundo. Pablo dice, sería loco de mi parte querer juzgar a este mundo, no puedo hacerlo. Este mundo ya está juzgado. Yo hablo de los que vienen y dicen que son cristianos, de ellos. Interesante, ¿no? Mira lo que sigue diciendo. La iglesia es una comunidad de personas que aman a Dios y aman lo que él ama. ¿Realmente amas lo que él ama? Sin golpearte el pecho. Amar lo que él ama es estar dispuesto a sacrificarlo todo por gente que no merece nada. Oh, sí. Jesús eso fue lo que hizo. Él murió por ti. Y no me vas a decir que tú y yo merecíamos algo. Si te das cuenta, estoy tratando de remover todo concepto e idea con respecto a la iglesia, porque soñamos con una iglesia de verdad. No soñamos con una iglesia de prejuicios, de argumentos, que cree que tiene derecho para juzgar a este mundo. Si no estamos hablando de una iglesia que es viva, que tiene vida. La iglesia es el vehículo por el cual el reino de Dios viene a la tierra. Es el vehículo por el cual el reino de Dios viene a la tierra de los pecadores, a la tierra de los que nadie quiere. ¿Mm? Voy a leer unos cuantos versos para que nos ayude un poquito a direccionar esto, para que no creamos que solamente es una idea de este pastor peruano con un corte medio raro. Aquellos que me conocen y que saben por qué tengo ese corte, y es porque tuve un problema con la navaja, con la máquina. Es por eso, no es que quise ser más moderno de lo que soy. No, ese es
problema de, me equivoqué de medida. Yo que apenas te iba a copiar, Ramón. Ay, pues qué onda, no, Abner, por favor, no, no lo hagas. Ya he usado gorra no sé cómo le dicen ustedes a la gorra por mucho tiempo para que fue terrible. Al menos por la cámara se ve bien ahora. Creo, al menos. Ayúdeme, ministreme. Ok. Dice Mateo 16, versículo 18, en la Nueva Versión Internacional, dice, yo te digo que tú eres Pedro. Ese yo es Jesús. Pedro es Pedro. En el original no es roca, como a veces pensamos, es piedra. Y no solamente es piedra, sino es piedrita. Vamos a decir, yo les voy a explicar un poquito acerca de esta idea. Dice, y sobre esta piedra, que me gusta cómo lo dice NBI, porque en otras versiones dicen roca. No, dice, sobre esta piedra edificaré, y mire esta frase, mi iglesia. No le está diciendo a Pedro, Pedro, edificarás tu iglesia, sino que ¿sabes qué, Pedrito? Tú eres una piedra, y una piedra, vamos a entender el contexto, es un ladrillo. No es que es toda una edificación, sino es una parte pequeña, una piedra pequeña que se une con otras piedras pequeñas para hacer una construcción. Y le está diciendo Jesús a Pedro, Pedro, tú vas a hacer una piedrita en lo que yo estoy construyendo, porque Pedro, aunque tú creas que tú eres el dueño de la casa, tú no eres el dueño, esta es mi casa, esta es mi iglesia. Y aunque tú creas, o sea, simplemente por ser parte crees que sea tu iglesia, estás equivocado. No es tu iglesia, esta es mi iglesia. ¿Encuentras el énfasis ahí en mí? Jesús le está diciendo, Pedro, edificaré mi iglesia. Y después dice, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Porque la iglesia va a querer ser atacada. Es más, es atacada continuamente. Pero no te preocupes, no es tu iglesia, es su iglesia. Oh, vamos a ver un poquito unas cuantas ideas sueltas que te van a ayudar. Jesús dejó en claro que sería su iglesia, no la nuestra. Tú nomás eres una piedrita, ¿ok? Yo sé que todos están escuchando aquí. Sería bueno que repitas conmigo, soy una piedrita, soy un ladrillo. Nada más. Aquí no hay nadie indispensable. No va a pasar nada. Si no estás, no hay problema. Dios va a utilizar a otro ladrillo y lo pondrá en tu lugar y la iglesia continuará porque no te necesita para existir, porque no eres tú una pieza fundamental. Tú solamente eres una pieza que funciona cuando quiere ser usado por él, pero esta es su iglesia. ¿Está bien? Eso quiere decir, son sus parámetros, no son los nuestros. ¿Qué significa eso? Pero si nosotros guardamos la sana doctrina, pero si nosotros hacemos esto y vivimos una vida recta, santa, buena, sí pues, pero cuando su iglesia huele a tu iglesia, hay un problema. ¿O no crees que hay un problema? ¿Mm? Cuando su iglesia huele a tu iglesia, a lo que tú quieres, a tus parámetros, a tus formas y a tus estilos, deja de ser su iglesia. Y adivina qué iglesia él nos mandó realmente a poder ser parte de ella. A su iglesia. Mira lo que dice. Son sus preferencias, no las nuestras. Tú puedes tener tus preferencias y están permitidas, pero en su iglesia no tienen espacio. O sea, tú puedes aceptar a quien, o sea, tú puedes
tener un montón de prejuicios y un montón de cosas como ser humano, claro, todos lo tenemos, ¿verdad? Pero en su iglesia no cuentan tus prejuicios, no entran quien tú quieres que entren, sino es de su iglesia y él tiene sus parámetros y sus preferencias, y muchas de estas preferencias van en contra de todo lo que hemos dicho o hecho. ¿Por qué? Porque es nuestra iglesia. Es que en mi iglesia se hace esto. En mi iglesia se hace el otro. Hey, un ratito, es su iglesia y no, qué bueno que te sientas parte, pero tampoco abuses. Vamos a hablar un poquito acerca de algunas preferencias de Jesús. La mujer que fue sorprendida en adulterio. La forma que él actúa, las preferencias de la gente, los métodos de la gente. Y es una historia muy larga y tiene tanto oro. Solamente quiero darte unas ideas sueltas con respecto a este momento. Todos los sacerdotes y la gente religiosa y los fariseos trajeron a Jesús mientras que él estaba predicando a una multitud de por lo menos unas 20,000 personas. Trajeron a una mujer y la arrojaron al suelo. Y dijeron, hemos encontrado a esta mujer que fue hallada en el mismo acto de adulterio. La ley de Moisés dice apedrearla. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Se inclinó al suelo y empezó a dibujar algo en el suelo, a escribir algo en el suelo. No sabemos qué es lo que hacía. Y como le insistían tanto, dice que él se incorpora. Y estoy poniendo énfasis en el lenguaje corporal de Jesús. Primero se inclinó y después se incorporó. Y trata de la manera como deberían de ser tratados los que juzgan, los que cuestionan, los que atacan a los pecadores. Jesús le dijo que tire la piedra a aquel que esté libre de pecado. Y así pasó. Fueron avergonzados todos los que acusaban, los que condenaban. Y se fueron avergonzados, uno por uno, desde el mayor hasta el menor. Y otra vez el lenguaje corporal de Jesús se volvió a inclinar, miró a la mujer y le preguntó, ¿hay alguien que te condena? Jesús no le dijo, oye, si pecaste con él, ¿no? Jesús sabía. Él no gastó una gota de su saliva para intentar justificar lo injustificable. Él no agarró, sacó sus lapiceros de hombres de negro y dijo, miren aquí, y hizo que resplandeciera y perdieron la memoria todos. ¿No? Él no podía justificar lo injustificable. Entonces ocurre algo sorprendente. Jesús le dice, ¿hay alguien que te condena? Ella entre lágrimas llorando le dice, no señor, ninguno. Jesús le dice, ok, yo tampoco. Ándate y no peques más. Mira qué maravilloso, qué increíble forma de cómo Jesús opera. ¿Por qué en la iglesia nosotros no somos así? ¿Sabes? Jesús no le incomoda el pecado expuesto. A ti te causa alergia. Ay, yo nunca, jamás. No. Ese es un súper pecado. ¿Sabes? A Dios, a Jesús no le escandaliza el pecado expuesto. A él no le causa alergia, ni pues urticarias, ni nada. Jesús se inclina, no juzga y no condena. ¿Sabes qué debería ser la iglesia? La iglesia es un lugar de gracia donde nosotros nos inclinamos al pecador.
donde los que nos inclinamos al pecador somos nosotros. Esta no es tu iglesia, pues. Porque si fuera tu iglesia, seguro estarías dentro de los avergonzados. Pero como es su iglesia, en su iglesia no funciona así. En su iglesia, nosotros nos inclinamos al pecador, lo abrazamos, le mostramos gracia. ¿Sabes? Mucha gente dice que la gracia es licencia para pecar. Ay, no, la perdonó. Seguro ahora lo primero que le va a venir a la mente a ella es, uy, qué bueno que me perdonó, ahora me voy a acostar con los demás vecinos. Eso nunca pasó por su cabeza. ¿Por qué le tenemos miedo a la gracia? ¿Sabes quién es la gracia? La gracia no es una doctrina. La gracia no es una enseñanza. La gracia no es una teología. La gracia es una persona. Y si no hay gracia en tu iglesia es porque esa persona no está en la iglesia. Estoy hablando de Jesús. Jesús es la gracia. Acuérdate, esta no es tu iglesia. Esta es su iglesia. Dios no le dio autoridad a la iglesia para condenar al mundo. En ninguna parte de la Biblia. Es más, Jesús dice, yo he venido, o sea, yo no he venido para condenar al mundo. Si Jesús vino para no condenar al mundo, ¿por qué la iglesia cree que tiene esa autoridad? Ni Jesús se atrevió a condenar al mundo. ¿Por qué la iglesia cree que tiene el derecho de condenar al mundo? Mira esto. Dios sí le dio a la iglesia la autoridad para mostrar gracia al perdido. ¿Quieres saber qué autoridad tienes en realidad? No tienes una autoridad para condenar, tienes una autoridad para mostrar gracia al perdido. Yo no sé si te acuerdas tú acerca de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Es una parábola increíble, pero no está sola. Si lees el capítulo completo, te das cuenta que no hay una cosa perdida, sino que hay tres cosas perdidas. ¿Mm? ¿Qué es lo que está perdido? Está perdido una moneda perdida. Está perdido una oveja. Y está perdida un hijo. ¿Sabes? Quiero que entiendas esto. Esta parábola no es, vamos a decir, no es un hecho real de la vida. Jesús la inventó. Es una parábola. Nunca ocurrió. Él la dio para ilustrar. O sea, no existe el hijo pródigo. No existe la oveja perdida. Ni tampoco existe la moneda perdida. Mil disculpas si que acabo de venir con una aguja y reventar tu globo. Pero son historias que Jesús inventó para dar a conocer la idea de que estas tres historias había algo perdido. En esta historia había algo que estaba perdido, que se encuentra y que se hace fiesta cuando se encuentra. Y me gusta cómo concluye las tres historias, porque Jesús dice, yo he venido por lo que se ha perdido. ¿Mm? Entonces, ¿qué autoridad tenemos? Autoridad para mostrar gracia al perdido. ¿Sabes por qué esas historias están ahí? Por una simple razón. Tú todos los días interactúas con la moneda perdida, con la oveja perdida y con el hijo perdido. ¿Qué crees que deberías de hacer, querido amigo? ¿No es mostrar gracia? La gracia es lo que realmente te lleva a un arrepentimiento genuino.
La gente ya sabe que es pecador, ya sabe que peca, no necesita que tú se lo expliques. Lo que necesita es gracia. La gracia es la que te lleva a un genuino arrepentimiento. Interesante, ¿verdad? Sé que estoy removiendo un montón de pensamientos. 2 versículos después de que Jesús dijo que él venía por lo perdido, pero 2 capítulos después de que Jesús dice que él ha venido por lo perdido, aparece la historia de Zaqueo, el recaudador de impuestos, el más vil ser humano existente de esa época. La persona que nadie quisiera como amigo y jamás se tomaría un selfie y lo subiría en Instagram. ¿Mm? La persona más repudiada, considerada un traidor a la patria y una persona que le hizo tanto daño a tantas familias. Porque tú entiendas el contexto, cuando tú no tenías dinero para pagar los impuestos que él robaba, él se llevaba las cosas de tu casa. Y cuando no tenías cosas que llevarse porque estabas enfermo o porque algo te había ocurrido, un accidente, lo que sea, él se llevaba a tus hijos. ¿Te imaginas qué amado era Zaqueo? Cuando la gente lo veía una desgracia humana. Y como no era una autoridad solamente para pedir dinero, la gente hablaba de él en su cara y le decían cosas que a cualquier ser humano lo ofendería, pero tantas veces se lo habían dicho a Zaqueo que él ya se había endurecido. Se sentía tan culpable por lo que hacía, pero era su manera de vivir. No sé si conoces a alguien tan pecador como Zaqueo o como esta mujer que fue hallada en el mismo acto de adulterio. Pero ocurrió un milagro. Él se subió a un árbol que estaba junto al camino, un árbol sicomoro. Este árbol había sido plantado con anticipación para este momento. Jesús, aquel que hizo todas las cosas y que nada fue hecho sin él, pasaba por ese día caminando. Y él se había subido a este árbol porque era de pequeña estatura, un enanito. Y Jesús lo vio y le dijo: Zaqueo, hoy día voy a comer en tu casa, ¿está bien? ¿Te imaginas la cara de toda la gente? ¿Te imaginas la cara de perturbación del que, o sea, pudiste haber escogido a cualquiera y te fuiste a la casa del que no debiste haber ido, Jesús? Pudiste haber ido a donde querías y te fuiste con el peor de todos. Tú no eres el Hijo de Dios. Porque si fueres el Hijo de Dios, solamente quisieras estar con gente santa como yo. No, él se fue con Zaqueo. La Biblia no dice qué fue lo que trataron ese día. Probablemente Jesús le dijo: hey, le vas a la América, ¿verdad? Le vas a Cruz Azul. Le vas a tal lugar, ¿no? ¿Sabes? No sabemos qué hablamos. No sabemos qué fue lo que hablaron porque la Biblia no lo dice. Lo que sí sabemos es lo que ocurre después. Llega el momento en que Zaqueo se para y dice: le voy a devolver todo cuadruplicado a la gente que le ha robado. Y ocurre un milagro. El perdido, fallado. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Sinceramente, a pesar de que Jesús sabía todo de él, aún así fue a comer a su casa. Escucha esto, no fue lo que le dijo, sino lo que le mostró.
lo que lo llevó a un arrepentimiento verdadero. ¿Qué crees que le mostró? Gracia. La gracia lo comió. La gracia golpea mucho más fuerte que la ley. Porque tú dices, no merezco recibir esto. No merezco nada. Y Dios dice, no, es que no es si lo mereces o no lo mereces. Yo te lo doy. Oh, esa es su iglesia, no es tu iglesia. Yo no haría eso. Jesús sí. Si yo lo represento, entonces, ¿como quién crees que tengo que actuar? Como Jesús. ¿Verdad? Así es. Vamos a decir que es una marca. No puedo representar a otra marca si me han llamado a representar a esta marca. El mensaje que predicamos. El mensaje que predicamos. ¿Qué estamos predicando en la iglesia? ¿Qué predicamos? Y no te hablo si eres buen predicador o no. ¿O qué enseñas? Y no estoy hablando si eres buen maestro o no. Sino lo que estoy diciendo es, ¿qué mensaje estás predicando? ¿Qué mensaje estás enseñando? No tiene que ver nada con nosotros. Tiene que ver con su iglesia y sus buenas noticias. Nosotros somos llamados a predicar las buenas noticias. ¿Ok? Eso es nuestro llamado. Tenemos que predicar las buenas nuevas, las buenas noticias. Y mira lo que dice. Evangelio. Lo que tú y yo predicamos. Viene del griego evangelión. Quiere decir buena nueva, buena noticia. Dice, es una buena noticia. Es una buena nueva. Quiero contarles una buena nueva. Mira, el mismo Jesucristo es la buena noticia. El único evangelio que este mundo necesita escuchar. Él mismo es esta buena noticia. Que Él vino, murió por nosotros a pagar el precio. ¿Verdad? Hemos predicado tanto de esto, pero a veces nos olvidamos de predicar esta buena noticia. Te voy a dar unas cuantas ideas. Si tú no predicas las buenas noticias, probablemente estés predicando otro evangelio. ¿Qué? Sí. Si tú predicas de Cristo, tienes que predicar apropiadamente de Cristo. ¿Por qué? Porque hay una forma como predicar apropiadamente de Cristo, porque tú no puedes dar la noticia a medias. Tienes que dar una noticia completa. Y es esta noticia que a veces nosotros, sin querer, predicamos. Y es otra noticia. O sea, en nuestro afán de querer que las personas se arrepientan de todos sus pecados, predicamos otra noticia de culpa, condenación. Por años, en la década de los 70, se predicaba acerca del infierno. Que si es que no, o sea, ¿dónde ibas a pasar la eternidad? Y la gente se arrepentía y se acercaba a Jesús teniendo miedo a no irse al infierno, pero no porque quiera realmente a Jesús en su vida. Y a veces por nuestro afán de querer captar, ganar las personas para Dios, predicamos otra noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Dime, necesito un segundo de toda esta enseñanza para que te puedas enfocar. Yo no sé si es que estás pensando en otra cosa, si estás haciendo alguna otra cosa, necesito 5 minutos para que te enfoques en lo más importante de lo que vas a aprender hoy día. Voy a hablar acerca de la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia que realmente tú y yo tenemos para que la contrastes
con la noticia que predicas, con la noticia que enseñas en la iglesia. Su iglesia, no tu iglesia. Mira lo que dice. Colosenses 1, versículo 15, nueva traducción viviente, dice así. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo. Y mira estas características. Da fruto en todas partes. ¿Qué hace esa buena noticia? Da fruto por todas partes. ¿Mediante qué? El cambio de vida que produce. O sea, es una buena noticia que produce cambio de vida. Así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de qué? De la maravillosa gracia de Dios. Oh, ¿cuál es la buena noticia, amigos? Esta es la buena noticia. La maravillosa gracia de Dios. Si no predicas de quién es la gracia, vas a tener los frutos al revés. La Biblia dice, todos buscamos esto. Todos buscamos tener fruto. ¿Mm? ¿Sí o no? Y te cansas porque no hay fruto. Si no hay fruto, es porque estás predicando otra noticia. Oh. Si tú estás queriendo forzar el cambio de la vida de la gente por lo que dices o por lo que haces, y la gente no cambia su vida, es porque estás predicando otra noticia. Porque la gracia corre por todo el mundo y da fruto en todas partes. Porque produce cambio de vida. Yo te dije que la gracia golpea mucho más que el juicio. Pero seguimos queriendo predicar de esa manera. Porque creemos que es la única manera de poder producir un cambio. La buena noticia no te necesita para producir un cambio. Produce el cambio. ¿Mm? Realmente, ¿está dando fruto lo que predicas? ¿Está produciendo un cambio de vida? Dices, no, sí, sí. ¿Cuántos miembros tienes en tu iglesia entonces? ¿Mm? ¿Hace cuántos nuevos están viniendo a tu iglesia entonces? Si la gracia de Dios es algo que produce cambio de vida, genuino, real, agarra a la mujer que está en el mismo acto de adulterio y la transforma, la lleva al arrepentimiento. Si este hombre Zaqueo, el peor de todos, un narco, llega a los pies de Cristo con un genuino arrepentimiento, porque en tu iglesia no va nadie. ¿Sabes por qué? Porque a veces pensamos que en nuestra iglesia, nuestras preferencias, nuestras formas, nuestro estilo, y predicamos lo que creemos que deberíamos de predicar. Cuando en realidad lo único que debes predicar es la buena noticia. ¿Mm? Hay tanta gente que predica tantas cosas, se va a lo profundo de la palabra de Dios, así, indaga, nada profundamente, como un submarino, pero no muestra el mensaje de la gracia. La maravillosa gracia de Dios. Dice, desde que oyeron y entendieron
la maravillosa gracia de Dios. Oír y entender. ¿Mm? Hay que oír, ¿no? Si no escuchas, no va a cambiar nada, ¿verdad? Tienes que oír y entender. Mira esto. La gente está oyendo un mensaje de gracia cuando entra la transmisión en vivo. ¿Se está encontrando con Jesús o se está encontrando con juicio y condenación y culpa? ¿Mm? ¿Te estás asegurando que la gente lo entienda? ¿O estás hablando de gracia, pero estás haciendo que la gente lo entienda? ¿O hay una mezcla entre ley, juicio y gracia? Porque si tú, es que mucha gente dice, no, es que gracia, tanta gracia, 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 hay que hablar de pecado. La gente ya sabe el pecado, lo conoce muy bien, no necesita que le cuentes. Ya sabe qué sentir culpa, ya sabe qué sentir condenación, no necesita más de eso. Lo que necesita es sentirse amado. ¿Sabes? Hoy día la gente no necesita una super iglesia. Hoy día la gente no necesita un super pastor. Necesita un lugar donde se pueda sentir amado, donde se pueda sentir parte. Ahora, ¿quién necesita la iglesia? ¿Los cristianos? No. La iglesia no debe ser un lugar de cristianos. Si sigue siendo la iglesia un lugar de cristianos donde no hay ni un solo convertido al año, eso no se llama iglesia. Eso se llama otra cosa. Ponle el nombre que tú quieras. Club social, llámalo logia de no sé qué. O sea, no sé, lo que quieras llámalo, pero esa no es una iglesia. Una iglesia es un lugar que abraza a la gente que nadie quiere, que ama al perdido, que lo busca y cuando lo encuentra, lo sirve, se inclina, lo abraza. ¿Tú quieres que tu iglesia esté llena a reventar? Muestra la gracia, uno por uno. Y no lo hagas por una estrategia de crecimiento, sino hazlo porque es su iglesia y no es tu iglesia. Lo siento si soy demasiado directo, pero yo he tenido a sus pastores conmigo en 6 meses y ya ellos han escuchado, digamos, parte de lo que he hablado hoy día. Y creo que es necesario que ustedes también lo escuchen, porque esto es necesario que cambie en nuestra mente y en nuestro corazón. La comunidad. ¿Mm? La comunidad. Qué locura. Todavía me faltan 2 puntos más y me quedan 15 minutos y yo podría hablar 3 horas sin ningún problema. La comunidad. Nadie entiende esto. Porque venimos de una idea distinta. Venimos de un modelo de iglesia diferente, de un modelo de iglesia cúltica, de un modelo de iglesia de reuniones. Pero ¿cómo nos enseñó la pandemia? Que las reuniones no sirvieron de nada, porque el 70% de toda la iglesia no tuvo raíces profundas y se fueron de la iglesia porque no consideraron la iglesia como su casa. No se fueron por pecadores, no se fueron porque dijeron,
No, ahora ya me voy al mundo a pecar. No, se fueron porque no consideraron a la iglesia como su casa, porque nunca hubo el concepto que realmente siempre hubo en la Biblia, que la iglesia no es un edificio, no es un lugar, no es un día, no es un culto, no es un servicio, no es una forma, no es una predicación, no es solamente un mero mensaje, es la comunidad. ¿Mm? Siempre fue la comunidad. ¿Qué te pareció eso? En mi país decimos, ¿cómo te quedó el ojo? ¿Mm? Siempre fue la comunidad. La comunidad es un grupo de seres humanos que comparten elementos en común, valores, costumbres y creencias. Una comunidad que te abraza. ¿Mm? Así nació la comunidad en la Biblia, mira, para que creas que no estoy hablando herejías. No, nadie va a ir en contra de mi culto, de mi servicio, aleluya. Escucha, la comunidad nació así. Todos los creyentes estaban juntos, tenían todo en común, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban a ser salvos. Dime si ese no es el modelo. Dime que ahora tenemos un mejor modelo. Ahora somos un show, un espectáculo. Ahora tenemos televisores, luces, tenemos equipos, tenemos instrumentos, tenemos todo ahora sí, súper increíble. ¿Y qué hizo la pandemia? Nos quitó todo. Y como no estábamos haciendo lo vital, nos quedamos pensando, ¿en qué más tengo que hacer ahora para que la gente venga? ¿No teníamos la comunidad? Yo sí sé que hay un grupo, un 20-30% que en la iglesia, y hablo a nivel estadística normal con todos, probablemente sí se quedaron porque son los que diezman, son los que sirven, son los que están comprometidos. ¿Y qué de los demás? ¿Ellos no se merecían una comunidad? ¿Ellos no se merecían una comunidad o tú nunca se las diste? No, es que yo sí le ofrecía la comunidad. No, no es tanto ofrecérsela, sino es dársela. Dime, un negocio con 70% de pérdida se puede sostener? No, no se puede sostener. La iglesia se puede sostener así, puede seguir subsistiendo. Muchos pastores, su esperanza es regresar a la presencial. Pero, ¿sabes? La gente no regresa como piensas que debería regresar. Solamente una iglesia de comunidad es la que regresa. Porque extraña, ¿qué extraña? Sentirse parte, que su vida importe. Oh, interesante, ¿verdad? La iglesia siempre ha sido una comunidad. La pandemia nos enseñó esto y acá, esto acabo de decir. El sistema cultico o de reunión solo nos llevó a tener solo simpatizantes que no hicieron raíces. Me gusta la palabra, me gusta la alabanza. ¿Sí o no? Sí, está bueno, pero no hicieron raíces dentro de una comunidad.
Dime, no se es más, cualquiera podría hacer una encuesta y preguntar, ¿qué es lo que más te gusta de la iglesia? La gente, lo primero que va a decir es el pastor, cómo predica. Espero que digan eso. Lo segundo que van a decir es la alabanza, ¿no? Lo tercero que van a decir, ¿qué es? No sé, las bancas, las sillas, mi espacio que me guardan. ¿Alguno puede decir la comunidad? A reflexionar, ¿verdad? Como no se sintieron parte de la comunidad, se fueron a buscar otras opciones. Qué mal por ellos, que les vaya mal. Van a regresar mal. No, están buscando algo que tú no ofreces. Ellos quieren cercanía, ellos quieren empatía, quieren a alguien real. Los pastores todavía siguen predicando con su estilo, ¿no? Aleluya. Y chácala. O sea, siguen creyendo, aún hasta en sus transmisiones en vivo, siguen creyendo que la iglesia es eso. No, la iglesia cambió. Es más, necesitamos ser la iglesia en verdad. Estos últimos 10 minutos voy a hablar algo que me apasiona recién, la cultura. La cultura es el ADN, es el perfume, la esencia, el aroma que caracteriza a una iglesia. En su esencia es, wow, lo que hace que yo pueda decir, esta es mi casa, esta es mi familia. ¿Mm? Creo que esto es algo que muchos de nosotros hemos pasado por alto. El hecho de que solamente prediquemos la palabra y que la palabra dé fruto sola y que la comunidad no exista y que tampoco una identidad clara de iglesia, de qué somos, es un cóctel, es un combo que juega en nuestra contra. Y creo que son cosas tan importantes las que hemos hablado hoy día. Y mil disculpas, yo hubiese preferido ser más técnico, pero no dejo de ser un apasionado por la iglesia. ¿Cómo sería solamente soltar los puntos sueltos sin ponerle sentimiento? No puedo. Soy un apasionado por la iglesia y creo que una de las cosas más fuertes es que haya una iglesia sin identidad. ¿Mm? No hay nada más triste que un hijo no tenga identidad de familia, pero igual de triste es una oveja que no tiene identidad de casa en la iglesia. ¿Mm? Igual de triste es. Y sabes, esto es algo que siempre debimos haber sabido, tanto pastores, y tengo el honor de haberme sentado con sus pastores, con todos los pastores que están el día de hoy aquí, para ayudarlos en el proceso de poder decodificar esta identidad que Dios les puso en el corazón. Y voy a hablar un poquito acerca de eso porque ellos ya me entienden. Ahora quiero que ustedes entiendan un poco. Dios no solo nos dio un llamado, sino que también depositó su cultura en nuestra vida. ¿Qué es la cultura? La cultura del reino, lo que refleja quién es Cristo. Eso es lo que Dios le llamó a la iglesia a reflejar.
Por eso que la Biblia dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros lo reflejamos a Él. No solamente su iglesia, no solamente es su mensaje, no solamente es la comunidad, sino es la identidad de su casa, es su cultura, es la cultura del rey, la que hace que realmente ames su casa. No hay nada más triste que hablar con muchos pastores y cuando tú le preguntas, porque tengo la oportunidad de hablar con muchos pastores am, a través de lo que hago en Cultura Network, y ellos me dicen, la gente no tiene mi corazón. Y a veces la frustración es tan grande que uno se resiente en contra de la iglesia y de las personas, del liderazgo, porque no leen tu corazón. Y yo siempre les digo esto, pero no le eches una responsabilidad a la gente de algo que siempre fue tu responsabilidad. La gente no sabe leer el corazón. Tú debiste haber dado a conocer tu corazón. Me quiero saltar un poquito. Acá tengo un verso que quiero citar y luego regreso. Me salté varios. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1, el apóstol Pablo dice esta frase. Y ustedes deberían de imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Pablo no está diciendo no imites a Cristo. Él dice imítame a mí. ¿Por qué? Porque Dios depositó su cultura, su identidad en Pablo. Y Pablo le dice, imítenme a mí, yo estoy modelando la cultura. Yo soy la cultura, digamos, yo estoy modelando la cultura. Es más, voy a leer un poquito más para no adelantarme. La cultura es ser leal al llamado que Dios puso en tu vida. Específicamente, es no solamente correr a un llamado, sino es correr tras lo que Dios ya diseñó para ti. Ser leal. Llamado en hebreo es grito desesperado en medio de un naufragio. Interesante. Es algo que grita. Y el propósito es que otras personas te escuchen, no es que tú te escuches a ti mismo. Es por eso que muchos de nosotros no identificamos cuál es la cultura, porque no estamos tan enfocados en escucharnos a nosotros y tenemos que identificar la cultura. Dios escogió, llamó y le dio la cultura del reino al pastor. Un líder no puede establecer la cultura. El único que puede establecer la cultura es el pastor. ¿Y saben? Estamos aquí con sus pastores y sus pastores han tomado tiempo en decodificar su corazón y poder tener esta cultura disponible. Y de aquí en adelante ustedes lo van a ver. Voy a hablar lo general. De aquí en adelante ustedes van a empezar a trabajar estos conceptos, estas ideas de cultura. Porque es así como la iglesia va a tener identidad. El pastor no es la cultura, pero Dios se la puso en el corazón. Esto no es endiosar al pastor. Esto es saber que Dios llamó a ese hombre a plantar esa iglesia. Y no solamente la plantó y no solamente está viviendo por un llamado, sino que Dios también le dio un código, el código de su cultura. Entonces, ¿a quién crees que le debió haber dado ese código? Al pastor, que fue el que respondió al llamado. No se lo va, no, no se lo va a dar a otra persona. Se tiene que identificar, decodificar la cultura del reino
que Dios puso en ti. ¿Mm? Es importantísimo eso. La cultura, una vez que la decodificas, una vez que la sacas, la cultura tiene que tomar el protagonismo y el pastor se convierte en el modelo de la cultura. ¿Qué significa eso? Significa que el pastor es el modelo de esta cultura, pero esta cultura tiene que desplegarse y tomar el rol para que todo miembro de la iglesia, inclusive los nuevos, puedan sentirse parte de esta casa. La cultura tiene que ser fácil, simple y reproducible. Es así como ocurren las cosas, de una manera sencilla, simple, fácil. La cultura no es un decálogo de cosas, de explicaciones. No, la cultura es una identidad. Es nuestra identidad, se muestra. La cultura es lo que causa que tú puedes decir, esa es mi iglesia, esa es mi casa. Cuando tú empieces a escuchar esto de las personas que están yendo a la iglesia, vas a poder saber que estás haciendo un buen trabajo. ¿Por qué? Porque es así como ellos van a poder florecer en su vida, en un lugar donde son parte. ¿Mm? Las personas podrán considerar al pastor como un héroe. Eso es interesante, pero no considerar la iglesia como su casa. ¿Qué cosa? Sí, ¿acaso no te has dado cuenta de ese detalle? Que miras y dices, no, es mi pastor, pero no me siento parte. Es mi pastor, sí, pero te terminas yendo cuando de repente llega Hilson y pone su local a 2 cuadras de la iglesia. Porque será tu pastor, pero esto está mejor. Y sabes, es triste, pero es justo que las ovejas vayan a un lugar donde nos hagan sentir parte de casa. Y digo es triste porque es triste para los pastores, pero es parte del precio de no haber invertido en identidad y cultura. Solo la cultura da identidad de comunidad, de familia. Cuando hay una cultura sana en la iglesia, esta se reproduce, se multiplica, es atractiva para todos. No tienes que forzar nada, no tienes que estar convenciendo a los voluntarios, vengan y sirvan, vengan y hagan. Es algo tan natural, es su casa. Y como es su casa, ellos dicen, aquí estoy disponible, tengo todo listo para dar lo mejor porque encontraron su propósito. Están en un lugar sano. Me faltan 2 diapositivas. Dice, la cultura te lleva a hacer los cambios correctos. A veces hemos querido implementar tantos cambios, pero cuando no responden a una cultura, hay problemas. Porque responden a parches. Es como si es que se rompió tu camisa y le pones un parche. Cuando la vuelves a jalar, ¿qué pasa? Se rompe. Entonces no son cambios que se pueden sostener en el tiempo, pero los cambios que vienen a raíz de tener una cultura son cambios que siempre van a sumar. Como cuando sus pastores los llamen y los reúnan para hablar de la cultura. Esto responde a algo correcto, porque los está llamando a poder formar parte, los están convocando a formar parte de lo que Dios está haciendo en la identidad de su casa. Con esto acabo. La cultura te devuelve el fuego, trae un avivamiento a tu vida y causa un despertar en la iglesia.
Esto es algo tan importante, porque a veces nosotros nos sentimos consumidos, quemados, sin ganas, sin fuerza, sin energía. Y estamos remando y remando, 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 y pareciera que no vamos a ninguna parte. Pero cuando está clara la identidad de la casa, cuando te sientes parte de, cuando están ocurriendo las cosas, eso trae un fuego, un despertar, un avivamiento. De repente dices, no puede ser, parezco que tenga 18 años otra vez. Y estás viviendo y soñando por la causa de Cristo, que es la iglesia. Y trae un despertar luego en la iglesia. Un despertar que la gente empieza a decir, ¿qué le pasó al pastor? ¿Qué le pasó a la iglesia? Este es el mejor lugar de la tierra. Así que esto es lo que quería compartir el día de hoy. No sé si hay tiempo para preguntas, creo que no, porque ya hemos tenido 1 hora y media, pero igual solamente decirles que esta es la primera clase de 6. Y esta es, vamos a decir, un punto álgido, clave, 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 clave en lo que vamos a construir en el futuro con respecto a las clases que vamos a ir llevando, y espero que te estén ayudando a cambiar la manera de pensar y a la manera de ver las cosas. Y estoy muy feliz de poder estar y ser parte de esta locura que Dios está haciendo, y me encanta ver a sus pastores aquí en la primera fila, pues aprendiendo, ¿no? Entonces, un fuerte abrazo a todos aquellos que están tomando este curso, y ya, Dios los súper bendiga, y tienen mucho que pensar y tienen mucho que estudiar de lo que hemos hablado.